casualmente estaba en el hangar y ahí se hacía la recepción de todos los pacientes que llegaban de las islas, se hacía el triage y se los derivaba según su gravedad a los distintos servicios, ya hacía cirugía, ya hacía terapia intensiva. Algunos quedaban internados en el hospital, otros eran derivados porque iban de Fuerza Aérea, de Ejército y Marina, todos se centralizaban en nuestro hospital. De ahí después a la atención del triage se los derivaba a sus respectivos hospitales, ya sea el de Comodoro Rivadavia o el de Marina. ¿Qué te contaban los soldados que llegaban al hospital? Ellos llegaban... Los que podían contarte algo. Algunos contaban... Lo primero que hicieron, apenas llegaron, se sorprendieron porque nunca imaginaron que iban a encontrar mujeres. Y dice, ¿dónde estamos? ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos enfermeras, les decíamos. Somos enfermeras que estamos acá para curarlos. Y el otro llamado intenso que tenían ellos con esa desesperación era poder comunicarse con su mamá. Bueno, en lo posible se trataba de comunicarse con los padres y decirles que estaba bien, entonces ellos se tranquilizaban y bueno, y los teníamos más o menos hasta que los derivaban cada uno a su lugar. Generalmente los que llegaban al hospital ya no volvían más a las islas, ya se iban a su regimiento al cual pertenecían. Iván, vos viajaste a Malvinas después de escribir los libros. Sí, yo viajé después del segundo libro sobre Malvinas, lo presenté en Chile, en la embajada, y allí la TAM le gustó el material y me trasladó a las islas. Octubre de 2019 fue el último viaje de la TAM. Viajaste en un contexto de tranquilidad, bien alimentado, pudiste observar los lugares y descubriste un lugar muy hostil, digo, para trazar el paralelismo entre lo que está contando Estela de esos chicos que llegaban y lo que pudiste ver vos y lo hostil que era el lugar para esos chicos que habían ido a pelear. Siempre digo, es muy fácil escribir los libros con el tiempo transcurrido. Lo que tiene valor son los protagonistas, como Estela, que tiene una historia maravillosa y te felicito y cada vez que la veo la felicito. Y todos los veteranos y veteranas de Malvinas. Es muy fácil escribir los libros con el tiempo transcurrido, con la panza llena y atrás de un escritorio. Eso hay que decirlo siempre, los protagonistas son ellos y ellas. Cuando llego a Malvinas fue muy hostil mi recepción. A mí me decían que por la publicación del libro sobre la temática me iban a tirar al mar, me iban a cortar en pedazos, recibí amenazas de todo tipo. Iban a zapatear. ¿Amenazas por redes sociales? Sí, iban a zapatear sobre las tumbas de los 649 hermanos que tenemos allí, que siguen cuidando nuestro pabellón. 2019. 2019. No estás hablando de 1985, estás hablando de 2019. 2019. ¿No? Hostilidad total. Me perdieron la valija a la ida y a la vuelta, eso también es llamativo. Y allí vi con 15 grados bajo cero, cuando subí el monte Harriet, pertenencias que quedaron de la guerra. Ellos le llaman souvenirs de guerra, que está prohibido llevártelos, ¿no? Vas preso. Balas, zapatillas, camillas. Es muy duro ver lo que se ve en ese momento en el teatro de operaciones, y el cementerio de Darwin es el sitio más triste y nostálgico que yo conozco en mi vida. Nunca he llorado tanto como en ese lugar. Cuando sentís el ruido de los rosarios, moverse al ritmo del viento, la verdad que es un lugar que recuerdo perfectamente cuando me fui, que volví a cerrar esa puerta como queriendo cuidar a los que estaban allí adentro, ¿no? Es muy fuerte, es una experiencia de 7 días, porque los vuelos salen una vez por semana, salían. Este fue el último vuelo, claro, ya no, antes de la pandemia aparte. Así que una experiencia muy fuerte, pero como un corolario lindo del trabajo, ¿no? Del trabajo realizado, y siempre poniendo en el centro el costado humano y a los verdaderos protagonistas de esta historia, que son los veteranos y veteranas. ¿Te cambió la visión después de haber escrito el libro y en algunas cosas, no sé, el pisar el suelo, a veces, digamos, el estar en el lugar te cambia la visión? Digo, tenés una visión muy analítica en el marco de la ley internacional, pero digo, estar en el lugar debe ser distinto. Totalmente. Yo siempre digo que yo no volví igual que como fui. Uno vuelve distinto. Uno cuando ve esos lugares, por ejemplo, te decía 15 grados bajo cero, sí, pero yo estaba bien comido, estaba abrigado. Y allí hubo personas que estuvieron 74 días metidos en pozos con agua, que les caían bombas permanentemente, padeciendo el frío, hambre. Entonces uno empieza a valorar las cuestiones desde otra perspectiva, ¿no? La vida desde otra perspectiva, el conflicto lo empieza a analizar desde otra perspectiva. Hay un aroma a valentía y arrojo que eso
cuando uno lo hace desde análisis fríos, desde el derecho internacional, de la defensa, de las relaciones internacionales, esas cuestiones cualitativas no están. Y cuando pisás el teatro de operaciones, todo lo otro se borra y queda lo cualitativo, ¿no? Que es lo más importante. Vuelvo a lo que me contabas recién, Estela. Sí. Digo, con los chicos que recibían, digo, impacta esa frase, que vos digas, les tomaban la mano a ustedes, llegaban al hospital y querían a sus familiares, querían a sus padres, a su madre, digamos, o preguntaban por su mamá. Sí, preguntaban por su mamá. Querían tener contacto para decirle que estaban bien, para que se quedara tranquila. Entonces lo primero que pedían era contactarse con ellos. Ellos llegaban algunos deshidratados, algunos tenían pie de trinchera, otros estaban con anginas por el mismo lo que es frío. El pie de trinchera. El pie de trinchera es una inflamación primero, porque al estar tanto tiempo en las trincheras se juntaba el agua y permanentemente estaban mojados los pies. Entonces primero se inflaman, después se infectan y si pasa mucho tiempo se necrosan. Nosotros cuando ellos llegaban teníamos fuentones preparados con toallones y con agua caliente más o menos tibia, le cubríamos los pies con los toallones esos para ver si revertía. Había casos en que revertía y el pie se recuperaba. Otros casos no revertía, entonces pasaban a cirugía y esos pies algunas veces tenían que ser amputados. ¿Qué es lo que se iba hablando en el hospital a medida que transcurría el conflicto? Digo, vos me explicabas ese impulso que tuviste por ir, por decir, bueno, tengo un orgullo por ir acá a servir este lugar, pero con el desarrollo del conflicto se va viendo que, bueno, la Argentina estaba en una posición desfavorable, pasa lo del crucero General Belgrano en mayo, hay, digamos, como que un clima que va cambiando en donde vos estabas sí, trabajando. Siempre había altibajos, había momentos en que se estaba bien, estábamos contentos, teníamos, digamos, mucha esperanza y había otros momentos que medio que decaíamos, pero trataban siempre de que no escucháramos muchas noticias y nos daban siempre algo para hacer, ya sea material, ya sea acomodar el hangar, porque en el hangar nosotros teníamos, es re grande y estaba dividido con una lona verde, del otro lado estaba la gente de paracaídas y de este lado estábamos nosotros y la parte de farmacia. En el suelo colocábamos colchas y colocábamos al lado las jeringas, agujas y los sueros, para que cuando llegaran los deshidratados, poderle aplicar el suero. Y había un alambre que cruzaba de punta a punta, en donde nosotros colgábamos el suero. Y así hacíamos más rápido, interactuábamos más rápido. Cuando me decías, recibían a los soldados heridos y charlaban con ellos, y más allá de querer comunicarse con su familia, les hablaban de la situación que se vivía. Ustedes empezaron a preocupar, dijeron, bueno, no están llegando los víveres a la isla, no están siendo abastecidas las tropas como realmente deberían. ¿Cómo lo ves también después de lo que se publicó, digamos, en estos 40 años? Imagino que te han hecho muchas entrevistas y, sí. Y ya tenés una visión diferente. ¿Cómo lo ves? Lo que sé yo, que a nosotros también nos hacían preparar los bultos, ya sea de medicación, de comida, de ropa, medias, sábanas, bufandas, guantes, pulóveres, comida, le mandaban chocolate, le mandaban salame, un montón de cosas, se empaquetaba todo y se lo subía al Hércules. El Hércules lo transportaba hasta las islas, pero tenía un solo lugar a donde poder aterrizar. Entonces ellos dejaban todas esas cosas ahí. De ahí que no haya podido llegar por la inhospitabilidad del lugar, que por la misma guerra, era ya fuera de nuestro alcance, pero nosotros preparábamos muchas cosas para enviárselo y el Hércules salía con esas cosas. Sí me han dicho, y bueno, en muchos lados los mismos soldados dicen que no recibían las cosas. Claro, es porque no podían llegar. Los mismos ingleses estaban en distintos lugares y no le permitían el paso. Iván, vos decías recién, bueno, ¿crees que se va a llegar, digamos, a recuperar ese territorio por la vía diplomática, no por este intento, esa aventura alocada que tuvo este resultado fatídico? ¿Lo ves realmente, digamos, encaminado al reclamo argentino, que tiene un consenso bastante grande en la comunidad internacional, pero que tarda en prosperar?
Sí, acá hay que aclarar 2 o 3 puntos. El primero es que la recuperación de las Islas Malvinas es un objetivo constitucional desde el año 94 en la Argentina, por las vías pacíficas y respetando el derecho internacional. Esto hay que decirlo y fue aprobado por unanimidad. O sea que tiene un consenso interno muy fuerte. En segundo lugar, yo creo que hay una variable que poco se trabaja, pero que es la variable del avance científico-tecnológico, que va a ser clave en el desenlace del conflicto. ¿A qué me estoy refiriendo? Si se logra democratizar la desalinización del agua de los océanos, que va a ser una de las causas de la futura guerra mundial, la guerra por el oro azul, en vez del petróleo va a ser el agua. Aquí hay cuestiones estratégicas, la cercanía de las islas con la Antártida, con el acuífero guaraní, con los hielos continentales y con la selva amazónica de Brasil. Esa es la riqueza más grande geopolíticamente que tienen hoy las islas. Si se logran democratizar los costos de la desalinización del agua de los mares, como está haciendo Israel, por ejemplo, que el 75% del agua que consume lo hace con este proceso, ya le está exportando a Egipto, pero hoy es muy caro. Si esto se logra, bajar los costos, como pasó con Internet, el interés del Reino Unido en esa porción territorial va a bajar. Va a bajar ese interés porque ellos están rodeados por agua en el Reino Unido. Las islas del Reino Unido están rodeadas por agua, van a tener ese acceso a la vuelta de la esquina. Entonces, esto, siguiendo una corriente de realismo político que es Robert Gilpin, que él planteaba, las potencias o los estados van a intentar avanzar su expansión territorial siempre y cuando los costos marginales de esa expansión territorial no sean superiores a los beneficios marginales. Esto es traducido en el Reino Unido, puede llegar a terminar como terminó Hong Kong. En 1997 el Reino Unido le hizo retrocesión a China de Hong Kong, le devolvió Hong Kong a China. Y no lo hizo por una profunda reflexión de los derechos, de los deberes internacionales, lo hizo por una cuestión de intereses. Ya no le convenía tener... Exactamente, por querer ingresar también a ese gran mercado chino de 1.440 millones de personas, ¿no? Una cuestión económica también. Son intereses, los estados se mueven por intereses. De hecho, el Reino Unido ha llegado a tener 90 colonias y hoy le quedan 14. Entonces, yo creo que la Argentina tiene que esperar con ardiente paciencia y esta variable va a ser fundamental en el desenlace para que vuelva a flamear la bandera argentina en ese territorio austral. Les agradezco muchísimo a los dos. Nos quedan unos minutitos nada más, pero simplemente quería una reflexión tuya, Estela. A 40 años, digo, lo vivenciaste desde ese lugar. No todas las mujeres han sido reconocidas como veteranos de guerra, ¿no? Todavía. Tenemos el reconocimiento del Honorable Congreso de la Nación con la medalla, tenemos el reconocimiento de Fuerza Aérea, pero no tenemos el reconocimiento total, porque después hubo una subdivisión y quedamos en un grupo en donde no entramos quedamos como continentales y no entramos para cobrar. Pero la mujer fue, digamos, invisibilizada totalmente. Entonces, nuestra lucha es visibilizarlo y poder llegar a tener ese beneficio como ¿cuántas mujeres todos los fueron demás? Las que intervinieron Somos 14. Hay una sola de las 14 que ha pisado Malvinas y es la única que cobra. Después, a base de unos juicios que se han hecho, Alicia Reynoso y Estela Morales están cobrando, pero han sido reconocidas como veteranas, pero todas las demás todavía quedamos en el camino. O sea, las que han judicializado la cuestión son Exacto. las únicas que están cobrando la pensión, que es lo que corresponde para aquellos veteranos de Malvinas. Las cordobesas, Mónica Rosa, Sonia Escudero, Mirta Rodríguez y yo, hicimos un juicio también, pero en la primera Cámara dio positivo, la segunda también dio positivo, pero cuando tenían que dar el fallo final, lo denegaron. Así que quedamos en que no somos veteranos. Muchísimas gracias a los dos por brindarme las dos visiones, una visión